Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 2. Mientras el bastardo la miraba sin miedo, con sus ojos morados fijos en ella, recordándole la infidelidad de su marido, Catelyn apretó los puños con fuerza, mientras la rabia burbujeaba en su pecho. Odiaba no poder hacer nada por él, que sus oraciones no fueran respondidas, que incluso si ayunaba durante días, el bastardo estaba más saludable que un caballo joven y fuerte. Catelyn respiró hondo, incapaz de ocultar el asco en su voz. «Puedes volver, no quiero verte la cara. El aire huele a pecado cuando estás cerca». Jon no dudó en burlarse de nuevo de Catelyn, sin ocultar el sarcasmo que le dirigía. «El olor a pecado que hueles tiene un origen diferente. Huele a pescado». Antes de que Jon pudiera continuar, la expresión de Robb cambió y sacó a su hermano del gran comedor a rastras al oír el sonido de algo rompiéndose detrás de él. Era evidente que su madre había lanzado algo contra la pared. Esto dejó al niño de 6 años con una mirada de impotencia. Por un lado estaba su madre, por el otro su hermano. No quería tomar partido para no herir a ninguno de los dos, pero cuanto más lo hacía, más se daba cuenta Robb de que eso empeoraba su relación. A Jon no le importaba hablar con Catelyn, pero Catelyn odiaba que su hijo estuviera del lado de Jon. Esto le dio al chico un dolor de cabeza terrible. «¿Por qué siempre tienes que molestarla?», preguntó, mirando a Jon con expresión de impotencia. Al notarlo, Jon rodeó el cuello de Robb con el brazo y le dijo con una sonrisa: «No dudes en ponerte del lado de tu madre, Robb. Es cruel conmigo, pero es una madre que de verdad se preocupa por sus hijos». A diferencia de Catelyn, Jon no era tan infantil como para obligar a su hijo a quedarse en una situación difícil. Era normal que un hijo apoyara a su madre. ¿Cómo podía estar enojado o resentido por algo tan natural? Mirando a Jon, Robb reprimió la emoción y sonrió radiante. «Vamos al campamento de entrenamiento. Quiero borrarte esa sonrisa, hermano». «Sigue soñando, Robb, serás tú quien se hundirá en el suelo», respondió Jon con una sonrisa, como mínimo, de confianza. No era que fuera arrogante, pero cuando puedes predecir cada movimiento de tu oponente, no es tan difícil derrotarlo y matarlo. Unas 2 semanas después, se abrieron las puertas de Invernalia y todos los señores del norte entraron en el castillo de la casa Stark con la frente en alto y una amplia sonrisa. Montado en un majestuoso caballo negro, Eddard Stark se veía guiando a todos los señores con una expresión tranquila y silenciosa. Esto le valió a Eddard el título de El Lobo Silencioso, ya que podía matar hombres en completo silencio, recordando las acciones de un lobo acechando a su presa. Sorprendentemente, le acompañaba un chico de pelo castaño y ojos azules, vestido de cuero marrón y con una cresta de pulpo dorada. Toda la familia de Eddard estaba en la entrada de Invernalia, todos esperando pacientemente la llegada del hombre más poderoso del norte. Cuando Eddard desmontó, agarró a Theon por las axilas y bajó al niño de 10 años al suelo. «Bienvenido de nuevo, mi señor. He rezado todas las noches por su regreso sano y salvo». Catelyn, con Sansa en brazos, se acercó y saludó a su esposo como corresponde a una esposa virtuosa. La mirada severa en los ojos grises del Lord Paramount pareció suavizarse al ver a su esposa e hija. Primero besó a su esposa, un beso casto pero profundo. Luego besó la frente de la bebé pelirroja y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias por tus oraciones, esposa mía». Ja 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 ja. Lord Stark está ansioso por compartir la cama con su esposa. «No se preocupe, Lord Stark. Podemos esperar a que haga sus necesidades». Los señores del norte, al ver las acciones de su señor feudal, aplaudieron y profirieron palabras vulgares, ajenos a su entorno. Todos parecían normales, a nadie le importó la vulgaridad de sus palabras, lo que alegró aún más el ambiente de victoria tras una guerra importante. «Parece que pronto tendrás otra hermana, Robb», comentó Jon con una sonrisa traviesa al ver la expresión de vergüenza en el rostro del joven. Lo cual era natural, ya que todos hablaban de la madre del chico. «Cállate, Jon». Al ver la sonrisa traviesa en los labios de Jon, Robb prácticamente gruñó de la vergüenza que sentía en ese momento. Aunque parecía un poco chocante que un niño de 6 años supiera de sexo, dada la identidad de Robb, había aprendido sobre temas de hombres y mujeres hacía un año. Esto también demostró cómo desde muy temprano los niños y las niñas eran considerados hombres y mujeres en este mundo. Para las mujeres, ya eran consideradas mujeres cuando tenían su primera menarquia, mientras que para los niños era incluso antes, pues eran considerados hombres cuando conseguían consumar su matrimonio.
Sin embargo, en esa atmósfera feliz, llena de la gloria de una victoria aplastante de la corona, solo había una persona que no estaba feliz de escuchar las palabras extremadamente vulgares de los señores del norte. Catelyn, como cualquier dama de una familia importante del sur, había sido criada en lo que se consideraba un entorno más civilizado, y cuando entró en contacto con lo que ella misma consideraba bárbaro, naturalmente sintió un enorme desprecio por las costumbres del norte y sus extraños y aterradores dioses. Aunque había estado casada con Eddard durante 6 años, la mujer no se había adaptado, y tal vez nunca lo haría, a las costumbres más antiguas y directas del norte. Por esta razón, sintió una gran ira y vergüenza al escuchar las palabras vulgares y groseras de los señores del norte. Sin embargo, como alguien con un mínimo de inteligencia, sabía que nunca podría decir nada que deshonrara a la casa Stark, porque sus palabras, sus acciones, podrían implicar a Robb. A decir verdad, Catelyn tuvo la suerte de tener un marido en Eddard, quien, aunque era un norteño de pura sangre, se crió en el valle bajo la tutela de Jon Arryn, por lo que el propio Eddard estaba más abierto a ella y a sus costumbres sureñas. Si se hubiera casado con Brandon Stark, ciertamente no habría podido construir un septón de la fe de los 7 en el corazón del norte. Si Rickard Stark, el padre de Eddard, estuviera vivo, probablemente habría abofeteado a la esposa de su hijo por hacer algo tan insultante para el norte y la casa Stark. Así que Catelyn definitivamente tuvo suerte de estar casada con Eddard y no con otro Stark. Sin saber qué pensaba su esposa, Eddard miró a sus 2 hijos, que estaban no muy lejos. Ambos eran más grandes de lo que recordaba, especialmente Jon. El niño tenía unos 6 años, pero era más alto que cualquier niño de 10. Pero el cambio en su postura y presencia tomó al Señor Supremo completamente por sorpresa. Hasta donde podía recordar, parecía más un príncipe que el propio Joffrey Baratheon. No había comparación entre ambos. Joffrey, a pesar de su estatus principesco, era solo un niño consentido y arrogante. Ni siquiera había comenzado su educación, y mucho menos sus estudios. Jon, por otro lado, tenía un aura que atraía la atención de todos. Era una presencia majestuosa en el lugar, haciendo imposible que nadie lo ignorara. Sus profundos ojos morados comenzaron a mostrar un poder que hacía imposible mirarlo a los ojos. Por increíble que parezca, Eddard presentía que se enfrentaba a un rey en crecimiento, lo que dejó al señor de Invernalia completamente desconcertado por el cambio más drástico en su sobrino, a quien había criado como su propia carne y sangre, sabiendo muy bien que su honor estaba manchado y su matrimonio tenso. «Papá». Saludó Robb a su padre, intentando parecer lo más maduro posible, lo que pronto se volvió difícil al sonreír al ver la mirada de su padre sobre él. «Espero que no hayas descuidado tus estudios y formación, Robb». Eddard acarició el cabello cobrizo de su hijo y le habló con su voz profunda y dulce. Una amabilidad que solo su familia podía tener. «He entrenado duro. Pronto podré cazar un oso». Robb hinchó el pecho, intentando parecer más grande y varonil al expresar su ambición, provocando la risa de todos los señores del norte ante la audacia y el coraje de su futuro señor. «Ja ja ja ja. El niño sí que es un Stark. Quiere pelear con un oso a los 6 años. Joven señor, será mejor que entrenes unos años más para que no te conviertas en comida para osos». «Ja ja 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 ja». Los señores del norte hablaron mientras se reían de Robb, no despreciaban el coraje infantil de Robb, al contrario, todos lo miraban con una mirada apreciativa en sus ojos. Eddard también miró a su hijo con satisfacción. Aunque jamás habría permitido que Robb corriera semejante peligro, apreciaba su valentía. Los ojos de Eddard se posaron en Jon, pero aparte de un asentimiento, el señor supremo del norte entró en el castillo con todo su séquito. Jon no siguió a su tío al gran comedor y regresó a su habitación. En cuanto a las acciones de Eddard, no le molestaron en absoluto. No era un niño desesperado por el cariño paterno. Eddard observó con expresión vacía cómo su sobrino entraba por la puerta de su mansión. El niño era más alto, incluso más alto que Robb, para nada como un niño de 6 años. También notó que llevaba una espada en la cintura, a pesar de ser mucho más alto que el niño. Al mismo tiempo, la belleza del niño había comenzado a florecer y su rostro se parecía cada vez más al hombre que odiaba con todas sus fuerzas. Jon. Aunque no era su intención, Eddard encontró su voz más áspera e intimidante de lo que pretendía. «Lord Stark», respondió con expresión tranquila, sus ojos morados mirándolo con una intensidad serena. Una mirada que le recordaba a una bestia enorme. El niño nunca lo había llamado padre, por mucho que se lo hubiera dicho. Tan testarudo como su madre, sin duda había heredado ese rasgo de Lyanna. «He oído que llevas 6 meses fuera de Invernalia».
Eddard volvió a hablar, con una voz aún más severa y furiosa que antes. La idea de que Jon se fuera 6 meses le daba ganas de estrangular a sus guardias. Si algo le sucedía a su sobrino, no tendría el valor de mirar a su hermana cuando muriera. Wolford, para ser exactos, respondió Jon con una expresión tranquila, casi aburrida. Algo que pareció irritar por completo al señor de Invernalia. ¿No le das importancia a mi preocupación?, preguntó con voz tranquila, pero cualquiera podía ver que, tras su apariencia impasible, estaba completamente furioso. 6 meses. Podría haber estado en cualquier pueblo, pero estaba en Wolford. Ni siquiera él, un hombre adulto, se atrevería a pasar 6 meses en este bosque infestado de bestias y lobos. Ni siquiera los cazadores más experimentados de Winterton podrían afirmar haber pasado 6 meses en Wolford. Eddard respiró profundamente y trató de controlarse, de no agarrar un cinturón y comenzar a golpear a Jon para enseñarle a no tomar riesgos innecesarios. Jon permaneció indiferente a las palabras de su tío, que eran reconfortantes, pero no tenía intención de dejarse obligar a huir. Creo que Lord Stark sabe por qué decidí arriesgarme a convertirme en comida de osos en lugar de quedarme en Invernalia. Si fuera un niño normal, probablemente trabajaría en el frío durante los próximos 6 meses por orden de Catelyn. No sabía si sobreviviría o no, pero desde luego no sería una experiencia agradable. Eddard pareció mostrar una breve expresión de impotencia y soledad ante las palabras de Jon. Catelyn jamás te haría daño, Jon. Solo eres un niño, dijo, desplomándose en su silla, con la mirada del Lord Supremo del Norte, preguntándose qué podía llevar a uno de los hombres más poderosos del continente a mostrar esa expresión. A Jon le pareció oír el chiste más divertido de su vida, miró a Eddard y dijo con sarcasmo, sin ocultar su disgusto por el pez pelirrojo con el que su tío compartía cama todas las noches. ¿Me oyes, Lord Stark? Reza a sus dioses del sur por mi muerte todos los días, me hace trabajar en un frío glacial para enfermarme, y la comida que gano es menor cada día que el anterior. Los sirvientes que quieren congraciarse con Lady Stark me ponen en su contra, creyendo que serán generosamente recompensados. Dime, señor Supremo del Norte, ¿realmente crees lo que acabas de decir? Cada palabra de Jon era como una espada que atravesaba el corazón de Eddard, y estaba furioso mientras escuchaba la experiencia de su sobrino. Chocar. Eddard había dado un puñetazo en el escritorio. Su rostro reflejaba la furia más pura posible. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó entre sus dientes apretados y su mandíbula, marcada por una fuerte tensión. ¿Decirte? ¿Y de qué serviría eso, salvo que la gente me mirara con aún más desprecio y cautela, temiendo que una simple niña pudiera influir en el gran y majestuoso señor del norte? Respondió Jon, sin ocultar la ironía de su situación. Probablemente era el hombre más poderoso del mundo, no solo por Caraxes, sino también por su capacidad de previsión. Pero aquí estaba, a los ojos del mundo, un simple bastardo del norte, impotente y estigmatizado por todos por un estatus que nunca le perteneció. Miró al chico, quien, a pesar de su situación, tenía una expresión indiferente. Eddard se sintió avergonzado por no saber algo tan importante, avergonzado por no haber cumplido la promesa que le hizo a su hermana, y aún más avergonzado de que su propia esposa lo hubiera acarreado tal vergüenza. Lord Stark, le voy a dar un consejo. Puede ignorarlo o aceptarlo, me da igual. Al ver la culpa y la ira en el rostro del hombre, Jon habló con calma e indiferencia. Le costó mucho trabajo sentir ira, miedo o cualquier tipo de temor. Eddard miró a su sobrino y esperó en silencio sus palabras. Te aconsejo que eduques a Robb y a tus futuros hijos en las costumbres del norte. Muchos señores se han indignado porque la esposa de su señor era sureña y adoraba a otros dioses. Sobre todo tras la construcción de la iglesia en el centro de Invernalia. Si esto continúa, puede que oigas rumores de que Lord Stark no puede tomar a su propia esposa. Habló, su voz llena de genuina preocupación por la situación de Robb. No mentía, la popularidad de Robb y Catelyn en el norte era, como mínimo, negativa, sin mencionar que su esposa nunca había aceptado las costumbres del norte. Si Robb y los demás hijos de Eddard que vendrían se criaban según las costumbres del norte, se podrían evitar muchas complicaciones. Eddard frunció el ceño al oír esto, pero no habló, reflexionando sobre las palabras de su sobrino. Sabía que Jon tenía razón. Su esposa no era del agrado de los señores del norte, sobre todo de los poderosos, quienes indirectamente le ofrecieron a sus hijas para ser la nueva Lady Stark. Divorciarse de Catelyn no solo mancharía su honor, sino que también le granjearía enemigos mortales a la casa Tully.
¿Cómo pudo hacer semejante cosa? No importaba si el norte era intocable sin dragones, pero tener demasiados enemigos ciertamente no era bueno. Con un suspiro, Eddard miró a su sobrino con una expresión indescifrable. Aunque siempre había sabido que su sobrino era inteligente, las palabras anteriores de Jon no podían describirse simplemente como inteligentes. Era político y reservado, casi como los nobles del sur, acostumbrados a conspirar todo el día en sus castillos. Esto lo hizo sentir aún peor. La madurez de Jon, a sus ojos, se debía solo a que lo obligaron a madurar pronto. Algo que su esposa se encargó de hacer con el pobre chico. Con eso en mente, Eddard miró al chico y le habló con tono inequívoco. Esto no te volverá a pasar, Jon. Te lo prometo por mi honor como tu padre y señor de Invernalia. Jon miró a Eddard con sorpresa, sin esperar que el hombre dijera algo tan increíble y jurara por su honor. Era difícil para un hombre en un mundo tan atrasado preocuparse lo suficiente por alguien como para luchar contra su propia esposa. Aunque no era su intención, sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Aunque lo ocultó bien, Eddard vislumbró brevemente la sonrisa y eso le produjo una sensación de alivio. La atmósfera tensa se disipó en ese momento. Eddard miró a su sobrino y observó con curiosidad la espada envainada en su cintura. «Jon, ¿de dónde sacaste esta espada?», preguntó Eddard con un toque de curiosidad y confusión. No recordaba haber visto una espada así en Invernalia y, por la empuñadura y los rubíes, era de acero auténtico y muy cara. Algo que un niño no debería tocar a tan temprana edad. Durante los 6 meses que pasé en Wolford, un día me persiguió un oso. Por suerte, era pequeño y rápido, así que escapé entre los árboles y encontré una cueva. Jon dijo la mentira que había planeado por si su tío lo interrogaba. El rostro de Eddard mostró una expresión de disgusto al pensar que su sobrino fuera perseguido por un oso, pero permaneció en silencio, esperando sus siguientes palabras. Había una espada en la cueva, la saqué y ha estado conmigo durante meses. Jon terminó sus palabras, mirando a Eddard con el orgullo que cualquier niño tendría ante semejante cosa. Al oír esto, Jon desenvainó la espada con un sonido penetrante, revelando su hermoso brillo lechoso al mundo. El rostro de Eddard cambió dramáticamente al ver la espada. No pudo evitar recordar la espada que casi le quitó la vida hacía 6 años. La legendaria espada de la casa Daine. Amanecer. Eddard se levantó de su silla y se dirigió rápidamente al lado de Jon. Miró la espada y no pudo recordar ninguna casa noble, grande o pequeña, que tuviera una espada forjada con una estrella en el cielo. Con un suspiro, Eddard miró a Jon con expresión preocupada. Era como si el destino quisiera que Jon fuera extraordinario, aunque intentara que el chico pareciera común y corriente ante todos. Hasta que crezcas, no le muestres esa espada a nadie, advirtió Eddard con tono serio, mirando directamente a los ojos morados de su sobrino. Al mismo tiempo, el señor de Invernalia estaba orgulloso de que Jon hubiera obtenido esta espada, demostrando que era excepcional, lo que no era sorprendente considerando que era el hijo de su hermana con el príncipe de plata. ¿Cómo se llama la espada?, preguntó Eddard con curiosidad. Dado que Jon la había encontrado, era natural que él mismo le pusiera nombre. Lady Lia, respondió Jon con una sonrisa. En honor a la hermana de Lord Stark. La sonrisa en el rostro de Eddard se endureció ante el nombre de la espada, sintió que su corazón latía extremadamente rápido y una posibilidad imposible apareció en su mente. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Observó el rostro de su sobrino en busca de alguna expresión y se sintió aliviado al saber que Jon solo había querido honrar a Lyanna por su comportamiento, como había escuchado de Benjen. Jon casi se rió al ver la expresión tensa y de pánico en el rostro del gran Eddard Stark. Era justo como lo había pensado. Era realmente divertido ver su expresión al pronunciar el nombre de la espada. Es un buen nombre. Lia estaría orgullosa de ti, Jon, por honrarla así. Acariciando el cabello del niño, Eddard habló con una dulzura y un recuerdo inusuales en la mirada. Jon no habló, miró la espada en su mano con una expresión ligeramente emocional. Dornelanza del Sol. Palacio Viejo. Pof. Rhaenys Targaryen, princesa de la venganza. Al abrir los ojos, Rhaenys despertó sobresaltada en su cama. Su cuerpo desnudo, bajo la fina sábana de seda de Mir, estaba completamente empapado en sudor, mientras que la ira, el odio y el resentimiento aún se reflejaban en sus ojos, como 2 llamas capaces de reducir cualquier cosa a cenizas. Apartó la mirada y vio por la ventana que la luna aún estaba alta en el cielo nocturno. Sintiendo el sudor pegajoso en el cuerpo, se levantó de la cama completamente desnuda y se puso una bata amarilla. Se sirvió una copa de vino, se sentó en la silla y contempló el paisaje de Lanza del Sol desde el balcón.
Otra maldita pesadilla, murmuró para sí misma, mirando la pálida luna, llevándose la copa de vino a los labios y bebiendo el dulce líquido sin dudarlo. No era la primera vez, ni sería la última, que tenía pesadillas sobre aquella noche que le había costado todo. Su madre, su hermano y, finalmente, su padre. Todos muertos en cuestión de meses, 2 de los cuales murieron delante de ella. Ella también habría muerto si no se hubiera escondido tras la puerta y escapado cuando los monstruos entraron en los aposentos de la reina. Tras escapar, encontró a Ser Jaime y, con su ayuda, logró esconderse hasta que su tío llegó a desembarco del rey y la sacó de la capital real. Pero antes de huir, vio con sus propios ojos cómo sacaban a su compañero de juegos, traído de Dorne, de debajo de su cama, arrastrándolo por el talón y lo asesinaban brutalmente como a un animal. Su hermano, que era solo un adorable bebé, tenía la cara destrozada contra la pared, convertida en una masa de sangre, huesos y tejido cerebral. Su madre, violada y partida en 2 frente a ella. Podía oír los gritos de dolor y los lamentos mientras el monstruo la penetraba, ajena a los llantos y gemidos de su madre. Aunque solo tenía 3 años, no podía olvidar aquella escena, y el odio se hacía cada vez más fuerte con el paso de los años, hasta que la sed de venganza se convirtió prácticamente en su único objetivo. El trono ya no le importaba. Solo quería a los asesinos de su familia. Bebiendo todo el vino de la copa y aún más de la jarra, Rhaenys, de 9 años, se bebió todo el vino que tenía y ni siquiera se emborrachó un instante. Más concretamente, ni siquiera bebiendo barriles de vino, podía emborracharse, algo que intentó. Sin embargo, aunque no podía emborracharse, el vino aún ayudaba a relajar su humor caótico, incluso en una noche de pesadillas, que eran todas sus noches. Mirando el vaso vacío, Rhaenys no pudo evitar recordar el sueño que había tenido hacía 2 días, un sueño que no había tenido durante mucho tiempo, aunque era extraño. Ella estaba soñando con un chico obviamente de ascendencia valiria antigua, con su cabello blanco dorado y ojos morados, era más pequeño que ella, pero emanaba un aura que ni siquiera su tío Doran, el gobernante de Dorne, poseía. Pero lo que más le llamó la atención fue su rostro, un rostro que se parecía al de su padre, aunque infantil, podía reconocer los rasgos de su padre en el rostro del niño. La otra cosa que llamó su atención fue el evidente descontento en su rostro, mirándola. «Deja de invadir mis sueños, descarado dragón de arena», dijo, y antes de que ella pudiera decir nada, se vio expulsada del sueño, despertando al instante siguiente. Por alguna razón, su expresión de disgusto hizo que Rhaenys se sintiera rara y un sentimiento de alegría, que no había aparecido en su vida durante muchos años, brotó nuevamente en su pecho. Al recordar el sueño, los labios de Rhaenys se curvaron en una sonrisa divertida. Aunque sabía que solo era un sueño que había inventado para sentirse mejor, lo disfrutaba muchísimo. Era como si tuviera un hermanito al que atormentar como a una hermana mayor de verdad. Mirando fijamente a la luna, la princesa de la venganza comenzó a sentir sueño nuevamente y sin darse cuenta, el reino de los sueños apareció ante ella una vez más. Rhaenys miró hacia un lado y se encontró frente a un enorme campo de flores azules, rosas de invierno, una rareza en el sur de Poniente, pero común en las vastas, gélidas e inhóspitas tierras del norte. «Tú otra vez». Al oír la voz infantil detrás de ella, Rhaenys se giró y vio al mismo chico de antes, mirándola con disgusto. Ver esa expresión en un rostro tan adorable hizo reír a Rhaenys, algo que no había hecho en mucho tiempo. Sintiéndose rebelde frente al chico, respondió con arrogancia. «Iré a donde quiera, ese es mi sueño». El chico resopló con fuerza y habló con sarcasmo. «Creo que te equivocas en algo. Este no es tu sueño, es el mío, descarado dragón de arena invasor». Rhaenys respondió de inmediato. «Soy un dragón con orgullo». Su voz rebosaba orgullo por su herencia Targaryen. «Sé que eres un dragón, si no, no podrías entrar en mi sueño». El chico puso los ojos en blanco y la miró con desprecio, como si estuviera viendo a alguien con una discapacidad mental. Una mirada que irritó profundamente a la princesa Targaryen. «Mocoso insolente». Sin dudarlo, Rhaenys saltó sobre él, lanzándolos a ambos al campo de rosas de invierno. «Te enseñaré a respetar a un dragón». «¿Solo tú?». Aunque presionado por ella, el chico volvió a mostrar una mirada de desprecio y ambos comenzaron a pelear en ese momento, revolcándose en las rosas de invierno mientras intercambiaban insultos considerados inocentes por muchos. Tras un tiempo indeterminado, Rhaenys cayó de espaldas al mar de flores y, respirando con dificultad, miró y vio al niño tan exhausto como ella. Entre respiraciones rápidas, dijo: «Gané». El chico la miró con superioridad y respondió, recuperando el aliento: «Te dejé ganar, dragón descarado».
Raimis levantó una ceja y resopló divertida ante la expresión obstinada. No estoy soñando, ¿verdad? Tras un momento de silencio, Raimis volvió a hablar. Preguntó con tono tranquilo, sus ojos lila fijos en los ojos morados del chico a su lado. Ya te lo dije, este no es tu sueño, es el mío. Lo invadiste por nuestra conexión sanguínea. El chico respondió con un tono que parecía la cosa más obvia del mundo. Su mirada la enfureció de nuevo. Sin embargo, esta vez, escuchó atentamente sus palabras. Raimis miró con asombro al chico a su lado. Girándose, se levantó y se sentó sobre él, acercando peligrosamente su rostro al suyo. Los ojos lilas miraban fijamente a los ojos morados con intensidad. ¿Qué acabas de decir? Preguntó con una voz que parecía un gruñido. ¡Qué lástima! La princesa Rhaenys Targaryen es sorda. ¡Qué triste destino para la casa Targaryen! El chico no mostró miedo y habló con toda la audacia y el sarcasmo que ella veía en una persona. ¿Quién eres? Preguntó Rhaenys con un tono amenazante, o mejor dicho, lo que ella creía amenazante, pero una niña de 9 años difícilmente podía considerarse amenazante. El chico no respondió y la miró en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre sus siguientes palabras. Actualmente soy Jon Snow, dijo sin intención de ocultarlo. Cuando finalmente respondió, Rhaenys miró enojada al chico que se hacía llamar Jon Snow. Mientes. Dijo, segura de su propia conjetura. Al fin y al cabo, de pies a cabeza, el chico que estaba sentado a su lado no parecía un bastardo del norte. Tengo otro nombre, pero preferirías verlo antes que yo responda. Respondió Jon, levantando la mano y todo el ambiente empezó a cambiar. Rhaenys abrió mucho los ojos y se encontró frente a una habitación en una torre. La reconoció de inmediato. La Torre de la Alegría. Era la torre a la que su padre le había dado nombre y en la que ella y su madre habían pasado unas semanas. Sin embargo, los ojos de Rhaenys pronto se fijaron en la figura en la cama. Ark. La mujer soltó un grito que le provocó un escalofrío en la espalda a Rhaenys, pero la niña de 9 años no apartó la mirada, concentrándose por completo en ella. Lyanna Stark, su segunda Muna. Nota. Muna igual madre. Rhaenys conoció a Lyanna cuando aún estaba embarazada. No entendía por qué tenía que llamar Muna a otra mujer, pero como sus padres se lo pidieron, lo hizo. Al final, perdió a ambas Munas. Bajo la mirada sorprendida de Rhaenys, Lyanna estaba dando a luz, y no hacía falta ser un genio para saber la identidad del niño en ese momento. Ella había presenciado todo, desde el nacimiento de Aenar hasta el momento en que Eddard Stark entró corriendo en la habitación y encontró a su Muna al borde de la muerte, con un gran charco de sangre debajo de ella. Rhaenys sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A pesar de prometerse que nunca volvería a llorar, no pudo contener las gotas calientes que resbalaban sin cesar por sus mejillas. Prométemelo, Ned. Prométemelo. Debes protegerlo. Si Robert se entera, lo matará. Debes protegerlo, protegerlo. Rhaenys sollozó, secándose las lágrimas que le corrían por el rostro. Observó a Lyanna con una mezcla de tristeza y admiración, mientras ella, en su último aliento, seguía pensando en la seguridad de su hijo antes que en la suya propia. Entonces el mundo de Rhaenys cambió de nuevo. Ya no estaba en la Torre de la Alegría, sino de nuevo en el campo de flores, donde un silencio ensordecedor flotaba en el aire. Odio ver ese momento, pero mi mente siempre regresa a ese momento. Su muerte es algo que odio con todas mis fuerzas. Lo peor es saber que si hubiera estado en la Fortaleza Roja, rodeada de los mejores meisters, habría sobrevivido. Rhaenys escuchó a su hermano hablar. Su voz era tranquila, pero emanaba una tristeza que le resultaba demasiado familiar. Ella conocía exactamente ese dolor, el dolor de perder su terreno y su cielo. Hermano. Una palabra que jamás pensó que tendría que volver a dirigir a otra persona. Y, sin embargo, allí estaba, de pie frente a su hermano menor. Mirándolo todavía tendido en el mar de flores azules, Rhaenys se acercó y lo atrajo hacia la comodidad de su pecho mientras acariciaba su cabello tiernamente. Tranquilo, tranquilo. Le susurró al oído, intentando consolarlo lo máximo posible. Era deber de una hermana mayor cuidar de su hermano pequeño, y en ese momento, eso era exactamente lo que estaba haciendo. No podía hacerlo con Aegon, pero sí podía cumplir la promesa que le había hecho a Lyanna con Aenar. Jon miró a la niña de 9 años que intentaba consolarlo y se quedó sin palabras. No era un niño, ¿cómo iba a necesitar el consuelo de una niña que ni siquiera tenía 10 años? Sin embargo, no se movió y la dejó hacer lo que quería, porque no era que lo consolaran a él, sino también a Rhaenys. Como había imaginado, pronto sintió que su hombro se humedecía.
Su abrazo, en lugar de aflojarse, se hizo más fuerte con el paso del tiempo, como si Rhaenys temiera que todo a su alrededor desapareciera en un sueño, lo cual, en cierto modo, realmente era. De repente, sintiendo que la conexión entre ellos se debilitaba, Jon miró a la chica que todavía lo sostenía con fuerza y habló suavemente. «Estás a punto de despertar, Rhaenys». Ante sus palabras, su abrazo se hizo aún más intenso. Rhaenys sintió que la vergüenza le subía al rostro al darse cuenta de que había llorado delante de su hermano menor. Miró al chico de rasgos increíblemente adorables y, con tono amenazador, declaró: «Llámame Rae». Al ver su expresión, Jon no pudo evitar querer apretarle las mejillas, pero se contuvo y obedeció su petición. «Rae». Una gran sonrisa apareció en los labios de Rhaenys, nunca pensó que volvería a escuchar algo tan íntimo y dulce salir de los labios de su hermano. Antes de que pudiera decir algo, la oscuridad se arremolinaba ante ella y antes de que se diera cuenta, estaba en su habitación en Lanza del Sol, en la silla en la que se había quedado dormida antes. Mirando desesperadamente a su alrededor, Rhaenys no pudo encontrar la figura del chico de cabello blanco dorado y ojos morados. Esto le provocó una profunda ansiedad, como si alguien la sostuviera en sus manos y la apretara con todas sus fuerzas, dejándola sin aliento. Derrumbada en su silla, la princesa Targaryen, oculta bajo un alias en Dorne, no pudo evitar mirar al techo de la habitación con una mirada inexpresiva y sin vida. ¿Cómo se sentía tener esperanza y luego descubrir que todo era mentira? Rhaenys pudo responder esa pregunta con extrema precisión. Era como si el mundo hubiera perdido su color. Incluso la comida más deliciosa carecía de sabor y el vino más dulce parecía ser a de vela. La felicidad, la alegría y los sentimientos habían desaparecido por completo, dejándola solo con un caparazón vacío e indiferente en una búsqueda implacable de venganza y odio. «¡No! Eso no puede ser un sueño», pensó Rhaenys con fiereza mientras se levantaba de la silla. Había una manera de descubrir si lo que había soñado era real o solo una alucinación ante su necesidad y sus deseos extremos de volver a tener una familia. A los 9 años, Rhaenys era inteligente y madura para su edad, y reflexionó al instante. «Pregúntale al tío Oberyn qué pasó en la Torre de la Alegría». Dándose palmadas en las mejillas, Rhaenys recuperó el brillo en sus ojos. Se puso rápidamente los zapatos de seda, no esperó a que llegaran las criadas para peinarse y salió directamente de la habitación. El sol entraba a través de las ventanas de los pasillos del Palacio Viejo como tentáculos de luz, bañando las paredes arenosas con un pálido tono dorado. Los pasos de Rhaenys eran rápidos y particularmente silenciosos. Ignoró las innumerables puertas y pasillos, concentrándose en llegar al lugar donde su tío estaría toda la mañana. El patio, donde entrenaba todos los días a la misma hora. Como esperaba, Rhaenys encontró a su tío blandiendo una lanza con la misma destreza que una extensión de su cuerpo. La lanza podía cambiar de dirección repentinamente y trazar un arco en el aire, como una serpiente atacando a su presa. Sus movimientos no eran elegantes, sino letales y precisos. El príncipe Oberyn posee las características de un dorniense salado. Es un hombre alto, delgado, elegante y en forma, con un rostro arrugado y melancólico, cejas finas, ojos negros de víbora y nariz puntiaguda. Su cabello era de un negro brillante, con solo algunos mechones plateados debido a la edad. Rhaenys no tuvo que esperar mucho antes de que su tío terminara de entrenar para recuperar el aliento. Secándose el sudor que le goteaba de la frente, dejó escapar un suspiro de satisfacción y crujió el cuello, con los ojos entrecerrados con fiereza, casi como los de una serpiente, lo que podía parecer extremadamente amenazante para cualquiera. «Padre», gritó Rhaenys, acercándose a él. Para ocultar su identidad a los espías de Lanza del Sol, ella era solo otra de los bastardos de Oberyn Martell con una prostituta en Lys. Al mismo tiempo, le habían dado un nuevo nombre: Rhaena. Oberyn se giró y saludó a su sobrina, a quien había criado como a su propia hija, con una sonrisa amable y cálida, una expresión totalmente distinta a la que mostraba cuando hablaba con cualquier otra persona. «Rhaena Arena, ¿dormiste bien?», preguntó, acariciando el cabello alborotado de su sobrina, algo poco elegante para una dama sureña, pero irrelevante en Dorne. «Quiero preguntarte algo». Rhaenys no respondió y preguntó mirando directamente a los ojos de su tío. Arqueando una ceja con duda, miró a la niña de 9 años con curiosidad y dijo: «Pregunta, niña». «Quiero preguntar si Eddard Stark tiene un bastardo llamado Jon Nieve». Rhaenys fue directa, sin ocultar sus intenciones. Aunque cada vez estaba más sorprendido y confundido, respondió con sinceridad: «Sí, tiene un bastardo llamado Jon Nieve. Lo recuerdo porque era un tema candente en aquel entonces».
El honorable Eddard Stark, con su impecable reputación, quedó manchado en aquella época. Rhaenys suspiró aliviada y sonrió radiante. Aunque no sabía si Jon era realmente Aenar, su hermano. Ahora al menos tenía la esperanza de que el sueño que había tenido la noche anterior fuera real y no una alucinación. Mientras Jon Snow fuera una persona real, el sueño también era real. Después de todo, ella nunca había escuchado ese nombre antes, pero en el sueño lo había conocido e incluso había hablado con él, además de haber peleado con él y haber aprendido sobre sus orígenes. ¿Cómo podría algo así ser su imaginación? Sin embargo, la sonrisa alegre e inocente de Rhaenys dejó a Oberyn con los ojos abiertos, completamente sorprendido. ¿Cuántos años habían pasado desde que vio a su sobrina sonreír así, tan dulce, gentil y genuinamente feliz, a diferencia de la sonrisa forzada que tenía la mayor parte del tiempo? Aunque no sabía qué causaba esa felicidad, a Oberyn no le importaba, mientras ella fuera feliz, él estaba más que satisfecho. Voy a darme un baño y desayunaremos juntos con mi hermano. Oberyn le acarició el cabello una vez más y habló con dulzura y risa. Sin darle tiempo a responder, se marchó con su lanza en la mano, dejando a la pequeña Rhaenys sola en el patio con una expresión feliz y alegre. Punto de vista. Doran Martell, príncipe de Dorne. Dorne Lanza del Sol. Palacio antiguo, comedor. Doran Martell era un hombre de 47 años, de cabello negro con puntas grises que le caían sobre los hombros, profundos ojos negros y rostro serio y algo frío. Vestía finas túnicas dornienses doradas y se sentaba en una silla de ruedas. La información del chico nos dice cada vez más que Eddard Stark ha engañado a todos, murmuró Doran con expresión pensativa. Él era así, pensando en cada palabra, cada acción, siempre intentando tomar la mejor decisión para la casa Martell y Dorne. Jon Nieve. Doran masticó el nombre del niño en su boca, sin estar seguro en ese momento si sus sospechas eran ciertas o solo su paranoia que decía algo imposible. Pero nunca había sido un hombre que creyera en la moral y el honor. Creía en la familia por encima de todo, y su instinto le decía que Eddard era un hombre similar. Podría sacrificar su honor y su matrimonio para proteger a su familia, incluso si eso significaba que el rey le cortara la cabeza. Mientras golpeaba rítmicamente la mesa con el dedo, Doran ni siquiera se dio cuenta de que su hija se había sentado a su lado para romper el ayuno de la mañana. Parece pensativo, padre. Algo le preocupa. Al oír la voz a su lado, Doran la siguió con sus ojos oscuros y fijó la mirada en la chica de piel bronceada y cabello negro y rizado. Llevaba un vestido de seda azul casi transparente y muchas joyas, y aunque tenía 13 años, era pequeña incluso para una mujer. Su heredera, Arianne Martell. A Doran le gustaba su hija. Era astuta y letal como cualquier Martell, y sobre todo, sabía usar todas sus ventajas a su favor. Eso era lo que buscaba en un heredero. Desafortunadamente Arianne era una mujer. Aunque Dorne no tenía tantas costumbres como el sur, y una mujer podía gobernar Dorne, Doran no quería que una mujer tomara el trono solar de Dorne. Él era alguien que creía que las mujeres eran volubles y propensas al amor de los hombres, lo cual era un peligro a sus ojos. ¿Arianne o su marido gobernarían Dorne? Aunque las posibilidades eran escasas, no estaba dispuesto a arriesgar el destino de su familia por la suerte ni por ninguna otra cosa. Sin embargo, sus hijos varones resultaron ser una decepción tras otra. Quentyn y Tristane eran dos extremos de la misma moneda. Quentyn, aunque inteligente, estaba lleno de dudas, miedos e inseguridades, casi como un niño que no había crecido y necesitaba constantemente el apoyo de su padre. Tristane, en cambio, era su hijo menor, demasiado joven y demasiado bondadoso para su propio bien. Doran suspiró, no dejó que sus pensamientos se reflejaran en su rostro y se llevó la copa de vino dorada a los labios. En cuanto a la pregunta de su hija, no se molestó en responder. Pocas personas podían obligarlo a hablar si no quería, y su hija definitivamente no era una de ellas. Aunque la sonrisa en sus labios seguía intacta, Arianne sintió una tristeza abrumadora al ver la indiferencia de su padre hacia ella. No era estúpida y podía ver que Doran la amaba, pero no hasta el punto de preocuparse demasiado por ella, lo cual la dolía. A veces quería tener una erección para ver si Doran le prestaría más atención a ella que a sus hermanos, quienes siempre habían sido el foco principal de su padre, a pesar de que ella era la legítima heredera de Lanza del Sol. Mientras padre e hija permanecían en silencio con pensamientos similares pero completamente diferentes, las puertas del comedor se abrieron y entraron Oberyn, Ellaria y Rhaena. Doran no se dio cuenta de que sus otras sobrinas, las hijas bastardas de su hermano, probablemente no estaban en el viejo palacio en ese momento, tal vez aventurándose en el desierto de Dorne.
Los ojos oscuros del príncipe de Dorne cayeron sobre la niña de 9 años, sus ojos lilas indicaban algún parentesco con la antigua Valiria, todos pensaban que era solo otra de los bastardos de Oberyn, pero él sabía, era la hija de su hermana Elia Martell con el príncipe Raegar de la casa Targaryen, el verdadero heredero del trono de hierro, aunque sabía que ningún señor aceptaría a una mujer como reina, lo que hacía que sus decisiones fueran bastante delicadas y arriesgadas para el futuro de la casa Martell. Pero para sorpresa de Doran, la niña no tenía la expresión fingida de felicidad que solía mostrar. En cambio, lucía una gran sonrisa. La niña estaba traumatizada por la muerte de su familia, ocurrida frente a ella, y rara vez sonreía. No la culpaba. La muerte de ella y su sobrino había sido un duro golpe para él y Oberyn, quienes seguían furiosos por lo sucedido. Si no hubiera tenido la mente tranquila, hacía 6 años habría partido hacia desembarco del rey con su ejército. «¿Te ves feliz, prima?», dijo Arianne, mirando a la niña de 9 años con sorpresa. Pensándolo bien, era la segunda vez que veía a su prima sonreír tan felizmente. La primera fue cuando recibió la noticia de que la reina Raella y sus 2 hijas estaban a salvo en Essos. Eso fue hace 4 años, y durante todo ese tiempo, Arianne nunca había visto a Reina sonreír con tanta inocencia como antes. Pero hoy, volvió a ver la misma sonrisa en los dulces labios de su prima. «Que tengas una velada agradable, querida prima», respondió Rhaenys con una sonrisa mientras miraba a su prima con una mirada cálida en sus ojos lila. Aunque los Martell no eran su verdadera familia, la trataban con todo el cariño y amor posibles. Arianne, en particular, pasaba algunas noches en su habitación para consolarla tras largas noches de pesadillas. «Tío, quisiera hacerte una petición». Rhaenys miró a su tío, Doran, quien tenía una expresión impasible y fría. Sus ojos lilas estaban fijos en el hombre más poderoso de Dorne. Doran miró a Rhaenys y, al notar la mirada evaluadora de su sobrina, arqueó una ceja y respondió: «Puedes hacerlo, querida sobrina. Quiero toda la información sobre Jon Nieve, el bastardo de Eddard Stark». Rhaenys no dudó en expresar su propósito. Le daba igual lo que pensaran de su petición. La identidad de Aenar se revelaría tarde o temprano. Si Doran la descubriera, no habría consecuencias negativas. Al contrario, haría que su tío apostara aún más por su hermano. Doran parpadeó un par de veces por un momento y miró discretamente a su hermano menor, Oberyn, quien negó con la cabeza, diciendo que no había dicho nada. No respondió de inmediato y se llevó la copa de vino a los labios mientras analizaba a la niña de 9 años. Conocía cada movimiento de su sobrina, con quien había hablado o incluso entrenado durante ese tiempo. No era paranoia, sino que debido a la sensible identidad de su sobrina, todas las personas con las que ella hablaba tenían que ser vigiladas en caso de que filtrara su verdadera identidad por alguna razón. Aunque Dorne era fuerte, el otro bando contaba con 6 reinos enteros y cientos de miles de soldados, mientras que Dorne contaba con unos 30.000 hombres. Esa cantidad no era ni de lejos suficiente para resistir la furia de Robert Baratheon. Especialmente en este momento, cuando el rey estaba en la cima de su prestigio, derrotando la rebelión de la casa Greyjoy. Ninguna persona en el antiguo palacio había mencionado nada sobre Jon Nieve y ciertamente no había forma de que personas de orígenes desconocidos pudieran acercarse a su sobrina, por lo que tenía serias dudas de cómo Rhaenys había logrado aprender ese nombre. «¿Por qué preguntas por él, sobrina?», preguntó Doran, con sus ojos oscuros fijos en los lilas de la niña. No podía dejar entrever que tenía la misma mirada indomable que su hermana. Arianne mordió un trozo de pan mientras sus ojos vagaban entre su primo y su padre. La intensidad en el aire aumentó de repente. «¿Jon Nieve? Un bastardo del norte. ¿Pero qué ha hecho un bastardo para llamar la atención de su padre y su prima?», pensó Arianne mientras la curiosidad empezaba a asomar en su mirada. «No deberías preguntarle los secretos a una dama, querido tío», respondió Rhaenys con una sonrisa inocente mientras miraba a su tío con una mirada ligeramente sarcástica. Las palabras de Rhaenys hicieron que Oberyn y Ellaria estallaran en risas. «Qué grosero de tu parte preguntarle los secretos a una dama, hermano. Parece que tengo que recordarte cómo tratar a una mujer». Oberyn habló con una sonrisa en el rostro. Ver la expresión de impotencia en el rostro de su hermano le alegró el día. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía esa expresión? Doran suspiró y se acarició la frente, escuchando las risas ahogadas en el comedor. No le cabía duda. Su sobrina era realmente la hija de su hermana. Madre e hija se parecían tanto que, para él, la niña era prácticamente la segunda venida de ella. Mirando fríamente a su hermano menor, ambos amantes guardaron silencio. Doran volvió la mirada hacia su sobrina y habló en voz baja.
Aunque tengo curiosidad por saber cómo sabes ese nombre, te enviaré unos documentos a tu habitación. Rhaenys puso una mirada alegre y comenzó a comer con intensidad y fervor, algo que todos a su alrededor no la habían visto hacer desde hacía mucho tiempo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. 293 después de Cristo, 10º año del reinado del rey Roberto I Baratheon de la casa Baratheon. Norte, Invernalia, hogar ancestral de la casa Stark. Sonido metálico. El sonido del choque de espadas resonó en el campo de entrenamiento del castillo de Invernalia. En el centro de la arena, dos adolescentes luchaban con espadas reales. Ambos intercambiaron golpes con fuerza y velocidad. Chispas estallaban con cada choque de las hojas desafiladas de las espadas. Golpe tras golpe, choque tras choque. Robb sentía los brazos pesados y doloridos mientras sus ojos azules estaban fijos en el rostro de su medio hermano. Odiaba pelear con Jon. Era como si su hermano anticipara cada uno de sus movimientos. Y era tan increíblemente frustrante que no le gustaba pelear con Jon. De repente, Robb sintió que la espada se aflojaba en su mano con la colisión de las espadas y antes de que pudiera reaccionar, un objeto frío fue presionado contra su garganta. Me rindo. Robb suspiró y se rindió sin pensarlo dos veces. Honestamente, en la primera pelea entre él y Jon, Robb sintió envidia y celos de las habilidades de Jon, pero las palabras de su padre hicieron que ese sentimiento desapareciera por completo. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Como había dicho su padre, Jon, aunque extremadamente talentoso con la espada, era increíblemente malo en el entrenamiento de las justas, hasta el punto de no haberle ganado ni una sola vez. Esto elevó su confianza a cotas nunca vistas. Cuando sea la justa, te haré comer barro, dijo Robb, mirando al niño de 10 años. Solo puedes vencerme en la justa, Robb, respondió Jon con un tono sarcástico, haciendo reír a Robb. Aún así, puedo vencerte, replicó el chico pelirrojo con cara de confianza. Ambos se miraron y sonrieron, encontrando el momento divertido. De repente, los chicos oyeron pasos acercándose y, al voltear a ver quién venía, vieron a un joven de 15 años vestido con ropa marrón y con el escudo de armas de un kraken dorado bordado en el pecho. Theon. Robb saludó al heredero de las Islas del Hierro con amabilidad. Aunque no le gustaba especialmente el joven por su actitud arrogante y lujuriosa. «¿Estás luchando contra el bastardo otra vez?», dijo Theon, mirando a Jon con una mirada condescendiente y una sonrisa sarcástica en los labios. Robb frunció el ceño brevemente cuando escuchó las palabras insultantes del alumno de su padre, pero las relajó al segundo siguiente. En palabras de su padre, nunca debes mostrar tus emociones delante de la gente, podrían usarlas en tu contra. Eso era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, y Jon no necesitaba que nadie lo defendiera. Como Robb esperaba, Jon habló con el tono más sarcástico que pudo reunir en ese momento. Mejor ser bastardo que hijo de un traidor y violador, asqueroso calamar. Su voz enfureció de rabia al heredero de Pique. ¿Cómo te atreves a insultar a mi noble casa, bastardo? Theon prácticamente gruñó de furia y, al desenvainar su espada, sintió un fuerte golpe en las piernas que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo con un golpe sordo. Abrió los ojos, que habían estado cerrados en la caída y cuando miró hacia arriba, vio un par de ojos morados mirándolo fríamente, podía sentir el frío de la espada tocando su garganta. Cuidado con tus palabras, Theon Greyjoy. No me gusta que me humillen, y menos aún el hijo de un hombre como tu padre, Balon Greyjoy, dijo Jon, mirando al heredero de las Islas del Hierro con una mirada fría y penetrante. Para demostrar que hablaba en serio, presionó con fuerza la hoja sin filo en el cuello del joven de 15 años. Jon se inclinó y miró directamente a los ojos del joven, sin dejar de hablar. Recuerda que puedes creer que eres el pupilo de Eddard Stark, pero eres un rehén para que tu padre traidor no vuelva a traicionar a la corona. Y agradece a tu dios violador que el rey te haya puesto bajo la tutela de Eddard Stark, porque cualquier otro señor te habría matado en un misterioso accidente. La ira, el miedo y el resentimiento se podían ver en los ojos del heredero de Pique, pero bajó la cabeza y no se atrevió a mirar nuevamente al bastardo que lo había humillado. Al ver la expresión de su rostro, Jon permaneció indiferente y dio un paso atrás, quitándose la espada del cuello. «Podrías ser más amable, probablemente te odia ahora mismo», comentó Robb, de pie junto a Jon, con tono tranquilo. No es prudente tener como enemigo al futuro heredero de las Islas del Hierro, sobre todo teniendo en cuenta su estatus. Los labios de Jon se alzaron en una sonrisa particularmente atractiva. Si tiene el coraje, puede venir a verme en el campo de batalla.
Le decapitaré y se la daré a Balón para que complete su colección de hijos muertos. A veces eres muy sádico, hermano. Rob puso los ojos en blanco ante los sádicos comentarios de su medio hermano. A veces eres demasiado amable y compasivo, Rob. Los señores del norte no son amables y yo no soy compasivo. Jon respondió con una sonrisa, aunque su mirada era juguetona. Rob dejó escapar un gruñido de frustración al oír esas palabras. Sabía mejor que nadie que las palabras de Jon eran la pura verdad. A los señores del norte no les importaba la cortesía ni la amabilidad. Solo la fuerza podía hacer que esos hombres extremadamente testarudos se doblegaran. El heredero de Invernalia presentía que tendría muchos más dolores de cabeza en el futuro. Como si recordara algo, Rob se giró para mirar a Jon y le habló con el tono cansado de su entrenamiento. Nuestro padre te pidió que fueras a su solar cuando terminara el entrenamiento. Voy a darme un baño y descansar un rato. Descansa en paz, después de todo, te golpearon como a una mujer indefensa. Justo cuando Rob estaba a punto de entrar al castillo, oyó la voz divertida de Jon a sus espaldas. El rostro de Rob se volvió sombrío en un instante mientras aceleraba sus pasos, desapareciendo rápidamente de la vista de su medio hermano. Ignorando a Theon levantarse del suelo, Jon caminó hacia el castillo después de guardar ambas espadas utilizadas para el entrenamiento, entrando al castillo de piedra de 8 milenios de antigüedad. Mientras caminaba por los pasillos de Invernalia, Jon no pudo evitar recordar los acontecimientos de esos 4 años. Primero fueron los nacimientos de los hijos de Eddard Stark. El hombre era muy fértil ya que Catelyn lo felicitó con 5 hijos y el sexto en la línea estaba en camino. Nota: haré que Rickon Stark sea mayor que en el canon, ya que quiero a los 6 hijos de la casa Stark. En el año 289 después de la conquista de Aegon, nació Arya Stark, la segunda dama de la casa Stark. En el año 290 después de la conquista, nació Bran Stark, el segundo señor de la casa Stark. En el año 292 después de la conquista, nació el sexto hijo de la casa Stark, Rickon Stark. Jon amaba a los hijos de su tío. Arya y Bran eran niños particularmente dulces con quienes disfrutaba jugar y ayudar a cuidar, aunque al pez rojo no le había gustado la situación en absoluto, pero con la ayuda de Eddard, se mantuvo en silencio a pesar de que su odio por él crecía cada año. También oyó que sus reformas se estaban llevando a cabo al otro lado del mar, en el continente de Esos. Gracias a la información que obtuvo de Melina, la sacerdotisa roja que se había quedado en la ciudad del invierno, descubrió que todo marchaba mejor de lo planeado. La Biblia que había escrito prácticamente había obrado milagros en cuanto a adoctrinamiento y fe, y el número de miembros de la Iglesia Roja prácticamente se había duplicado durante esos 4 años. No era una cifra pequeña si se considera que la Iglesia Roja era la religión predominante en Esos. Era una cantidad tan grande que Jon sintió que había subestimado la importancia de la Biblia. Otro cambio fue la Mano Ardiente, el ejército privado del Tiempo Rojo, que se había expandido de 1000 hombres originalmente a los 20.000 actuales, y que aumentaba cada día. Si Jon no le hubiera especificado a Kinvara que solo soldados entrenados podían formar parte del ejército, ese número se habría duplicado o incluso triplicado en esos 4 años. Afortunadamente, la Iglesia Roja era la religión predominante en Esos, por lo que conseguir dinero para apoyar una maquinaria de guerra tan grande no era difícil. Según Melina, no había mucha resistencia interna en la Iglesia Roja. Los sacerdotes ancianos y obstinados que se negaban a cambiar habían sido asesinados y sacerdotes más jóvenes y devotos habían sido reemplazados. La jerarquía de la Iglesia Roja también había cambiado. El poder supremo de la Iglesia Roja se llamaba Alta Reverenda Madre, para abreviar, Reverenda Madre, y como su nombre lo indica, solo las mujeres podían servir como Alta Reverenda Madre. Kinvara se convirtió en la primera Reverenda Madre y sumo pontífice de Esos. Eddard vio a su sobrino entrar en su solar. A los 10 años, Aenar ya era alto y corpulento, pasando fácilmente por un joven de 13 o 14 años. Sus rasgos reflejaban la nobleza y belleza innatas de la casa Targaryen, algo que los sirvientes comentaban a menudo. Eddard sabía que su sobrino llamaba demasiado la atención para su propio bien. Sin embargo, lo que más llamó la atención del señor de Invernalia fue la postura y el aura del muchacho. Ante él se encontraba un joven de porte regio y principesco. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada intensa exudaba la dignidad de un príncipe. Había momentos en que la presencia de Aenar era tan imponente que Eddard casi creía estar ante un rey poderoso y sabio. A veces soñaba con Aenar sentado en el trono de hierro. Y, aun contra su voluntad, tenía que admitirlo. Sabía que su sobrino podía ser un rey tan grande como Jaehaerys I, el viejo rey.
Quizás incluso más grande que cualquier monarca que hubiera reinado en Poniente. Mejor que Roberts. Sacudiendo la cabeza, Eddard apartó esos peligrosos pensamientos de su mente y respiró profundamente. Jon nunca sería rey. Veo que estás sudado. ¿Qué tal el entrenamiento? Preguntó Eddard, reclinándose en su silla, mirando a su sobrino con expresión impasible. Como siempre, Robb es derrotado, respondió Jon con tono tranquilo y cortés. Su ropa roja carmesí le ceñía el cuerpo, resaltando su figura ligeramente musculosa y esbelta. Eddard asintió, sin mostrar sorpresa ante sus palabras. En cuanto a talento con la espada, vio que su sobrino probablemente igualaba o superaba a Arthur Dayne, el legendario caballero del amanecer, empuñando la espada amanecer de la casa Dayne. Un recuerdo fugaz lo avergonzó profundamente. La muerte del hermano de la mujer que amaba lo había marcado profundamente. De no haber sido por el cobarde golpe de Ulan Reed, todos habrían muerto a manos de Ser Arthur Dayne ese día. De eso no tenía ninguna duda, cada golpe de las espadas dobles de Arturo eran como destellos fugaces en el aire, matando casi instantáneamente a cualquier caballero u hombre que conociera. Reviviendo sus viejos recuerdos, Eddard volvió a hablar. El maestro de armas me ha dicho que deseas partir por un tiempo y viajar al norte. Es cierto. Hace tiempo que quería ver el muro y quizás algunos caminantes blancos montados en arañas de hielo, respondió Jon, con una ligera gracia ante la insinuación. Eddard puso los ojos en blanco, pero no se negó a meditar y reflexionar. Había sido joven alguna vez y sabía lo tentador que era viajar en busca de aventuras emocionantes en la mente de un adolescente. Jon probablemente huiría si no estuviera de acuerdo, y si le preguntaran qué opción preferiría, Eddard respondería que preferiría preparar las cosas para que Jon viajara debidamente preparado, antes que dejar que el chico huyera y estuviera desprevenido en un viaje hacia el muro. Encargaré un caballo y provisiones para vuestro viaje al muro, así como un cuervo que anuncie vuestra llegada al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Georg Mormont, dijo Eddard, provocando en Jon una sonrisa de felicidad. Al ver esa sonrisa, Eddard también sonrió. Era raro ver a su sobrino sonreír como un niño de 10 años. A veces sentía que Jon llevaba una carga muy pesada, lo cual lo confundía. De repente, notó que la sonrisa de sus labios desaparecía y era reemplazada por unos labios fruncidos. ¿Crees que soy un tonto, Lord Stark? Preguntó con calma, mirando directamente a los ojos grises del Protector del Norte. Jon sabía que su actuación en ese momento tendría que ser digna de un Oscar para hacer que el corazón de hierro del Lord Protector del Norte se derritiera como nieve en un día de calor extremo. La pregunta sorprendió a Eddard, quien negó con la cabeza y respondió. «Qué insensato puede ser, Jon. El maestre Luin ha elogiado tu sabiduría desde que tenías 4 años». «Aunque Lord Stark me trata como tal», dijo Jon, con la voz un poco más baja de lo habitual. «¿Qué quieres decir con eso, Jon?», preguntó Eddard, con un tono cada vez más áspero y contundente. Por alguna razón, tenía un mal presentimiento, como si lo que estaba a punto de suceder cambiara el curso de su vida. Jon no respondió y se acercó a la jarra que contenía agua y, con un poco de agua en sus manos, mojó un mechón de su cabello. A medida que las gotas de tinta caían al suelo, el tono oscuro del mechón se desvaneció rápidamente, mostrando un color pálido con un ligero matiz dorado. Era un mechón de cabello blanco dorado, un color poco común incluso en la antigua Valiria. Niegas repetidamente conocer la identidad de mi madre, pero además me pides que me tiñe el pelo a diario. ¿Acaso soy tan tonto como para no darme cuenta de algo tan obvio, Lord Stark? Preguntó Jon de nuevo, mirando directamente a los ojos del Lord Protector del Norte. Jon quería presionar a Eddard para que dijera su verdadera identidad. La razón para esto era bastante simple, quería que el norte comenzara a prepararse para la futura guerra civil ahora mismo. Cuando se reconstruyó el foso Kailin y se usó como fortaleza de guerra, cualquier ejército del sur no podría ingresar al norte, tal como sucedió hace miles de años. El único peligro era la casa Reed, que conocía los pasajes a través de los pantanos, pero conociendo la lealtad del señor de la Guardia de Aguas Grises, no estaba preocupado por la traición del hombre que había sido ayudado por su madre, Lyanna Stark. La expresión del rostro de Eddard Stark se endureció ante la pregunta. Apretó los puños y se obligó a calmarse. Aunque sabía que algún día tendría esta conversación, no esperaba que fuera cuando Jon solo tenía 10 años. El chico era demasiado inteligente, lo que le causó un enorme dolor de cabeza. Eddard no sabía cómo ocultar la verdad sin aumentar aún más sus sospechas. Jon, antes de que Eddard pudiera continuar, fue interrumpido por Jon. «Sé de quién soy hijo», dijo Jon sin rodeos, fingiendo estar herido por la información, mostrando una expresión velada de tristeza, ira y arrepentimiento.
el fruto de la violación, peor que el destino de ser un bastardo. El rostro de Eddard, aunque impasible, estaba pálido. Sentía que su cuerpo se debilitaba ante aquellas palabras que le atravesaban el corazón como puñales. Apoyó los codos en la mesa, apretó el rostro contra las manos e inclinó la cabeza. Una atmósfera extremadamente tensa y pesada flotaba en el aire, la sensación sofocante en el aire podría hacer que cualquier persona tímida se orine en los pantalones sin ninguna dignidad. Al levantar la cabeza, Eddard miró a su sobrino y sintió como si una espada le hubiera atravesado el corazón. La expresión de dolor, ira y resentimiento era algo que nunca imaginó ver en el rostro habitualmente tranquilo, seguro, elegante y cortés de su sobrino. «Jon», dijo Eddard con voz ronca y ligeramente temblorosa. «Lo sé, no hace falta que me lo digas», interrumpió Jon. «No puedo quedarme mucho tiempo en el norte. Cuanto más tiempo viva con tu familia, más peligro corren. ¿Y si el rey decide visitar Invernalia y verme? Aunque no sé cómo es mi padre, supongo que tengo muchas similitudes con él». Las palabras de Jon hicieron que Eddard no pudiera decir nada más. Las palabras de Jon le recordaron algo: él era Lord Supremo del Norte y señor de Invernalia, tenía que defender su feudo y velar por la continuidad de la casa Stark por encima de todo. Sabía que Jon tenía razón, si Robert descubría la verdadera identidad de su sobrino, no tenía dudas de que el rey convocaría a todos sus estandartes y marcharía hacia el norte para eliminar la amenaza a su trono. No solo el norte estaría en peligro, sino también toda su familia. La imagen de sus hijos y esposa decapitados apareció en la mente del señor del norte. Inconscientemente, apretó los puños, jurando que jamás permitiría que algo así sucediera. Aunque no quería, Eddard decidió prepararse para evitar que algo así sucediera. Aunque no quería la guerra, no le temía. Protegería el norte y a su familia como los antiguos reyes del invierno. Como lo harían su padre y su hermano. El foso Cailín. Eddard pronto pensó en la fortaleza más importante del norte, donde a los ejércitos del sur se les había impedido entrar al norte durante miles de años sin éxito. Aunque costoso y laborioso, Eddard estimó que gran parte del castillo podría restaurarse para la defensa del norte. Además, la fortaleza podría entregarse a su segundo hijo como feudo. Robert heredaría Invernalia después de él, pero Bran tendría que partir y fundar su propia casa noble y servir como vasallo de Robb. Podría perfectamente cederle el foso Cailín a Bran para que lo gobernara. De esa manera no tendría que preocuparse por la traición o por ninguna otra casa que tuviera poder más allá de la casa Stark en el norte. Sin darse cuenta, Eddard se encontró pensando en diversas medidas para evitar una invasión del sur si se revelaba la identidad de Jon. El señor de Invernalia fue manipulado con tanta sutileza que probablemente nunca descubriría que lo habían manipulado con éxito. «No me culpes, tío, solo así podrás vivir más tiempo», pensó Jon al ver la expresión de determinación en el rostro de Eddard Stark. Aunque era cruel manipular al hombre que lo crió como a un verdadero hijo, era por su propio bien y también por su propio beneficio. El norte sería su base para la reconquista de Poniente. «Si la guerra llega a nuestro hogar, lucharemos juntos, tío», dijo Jon con una voz terriblemente seria y decidida, lo que provocó que Eddard mostrara una expresión de sorpresa y emoción. Era la primera vez que Jon lo llamaba de otra manera que no fuera Lord Stark. Lo había llamado tío. «Puedes volver a tu habitación, Jon. Debes estar cansado», dijo Eddard, notando la expresión de agotamiento en el rostro de su sobrino. También notó sus ojos ligeramente enrojecidos, como si el niño fuera a llorar en cualquier momento. Jon asintió y salió del solar de Lord Stark. En cuanto cerró la puerta, su expresión volvió a la normalidad. Se secó las lágrimas que se había obligado a derramar y se alejó con calma. La primera parte del plan estaba lista. Ahora solo faltaba que su tío desconfiara cada vez más del rey y demostrara finalmente su deseo de venganza. Revelaría su plan para tomar el trono y vengar a su buena madre, Elia Martell, y a sus hermanos. Eddard no podía negar el derecho de un hijo a vengar su casa, eso inevitablemente traería al norte a la guerra y, con la existencia de Caraxes para probar su legitimidad, Jon estaba seguro de que muchas otras casas nobles estaban listas para rebelarse. El plan iba según lo que Jon quería, solo tenía que seguir lo que planeaba para sentarse en el trono de hierro antes de que el rey de la noche con su ejército de cientos de miles de no muertos llegara cerca del muro. Mientras Jon pensaba en las innumerables posibilidades que había visto en el futuro, sintió que un par de ojos se posaban sobre él y miró a una chica de cabello oscuro que lo miraba con grandes ojos marrones oscuros. «Jon». Al ver que la habían pillado con las manos en la masa, la chica salió de detrás de un pilar donde se escondía y exclamó en voz alta, corriendo hacia él.
Tomando a la niña en sus brazos, Jon la besó en la mejilla y le preguntó en tono cariñoso. ¿No deberías estar tomando lecciones de costura con Septa, Arya? Arya Stark, de 4 años. La chica frunció el ceño, con los ojos llenos de desdén ante la mención de la secta. Odio coser, me duele muchísimo cuando me pincho con la aguja. Habló en voz baja, insatisfecha por verse obligada a hacer algo que no quería. Pero eso es algo que toda dama debería estudiar. Jon sonrió y bromeó con la chica. No soy una dama. Exclamó la niña de 4 años mientras miraba ferozmente a Jon, o al menos eso creía. A los ojos de Jon, la expresión de Arya era pura ternura. Dándole otro beso en la mejilla, tranquilizándola, Jon dijo, fingiendo disculparse. Te pido perdón por mi insolencia, gran Arya Stark, la segunda venida de mimería. La expresión de la chica cambió de ira a condescendencia y presunción. Estás perdonada. Dejaré que me lleves a mi habitación. Es un honor. Jon casi no pudo contener la risa que estaba a punto de soltar al escuchar sus palabras. Su prima menor era realmente un buen compañero con quien hablar. Con Arya en brazos, Jon caminó hacia su habitación. Sin embargo, pronto notó la expresión ligeramente triste en el rostro de la chica. ¿Qué pasó? ¿Te ves triste?, preguntó con tono amable y preocupado. Sansa me llamó cara de caballo, respondió Arya, apoyando la cabeza en el hombro de Jon. Su voz denotaba una tristeza desoladora. Había querido ser hermosa como Sansa, con el pelo liso y pelirrojo de su hermana y su madre. Pero había heredado el cabello castaño oscuro y los ojos grises de su padre. Creo que eres mucho más guapa que Sansa, dijo Jon, besándola con ternura en la frente. No quería que Arya creciera con baja autoestima, algo que él mismo había experimentado en otra vida. Sabía lo destructivo que podía ser, llevando a la depresión y otras dificultades profundas, incluso al suicidio. Escuchar algo así de alguien que Arya pensaba que era tan guapo como Jon parecía medicina para su corazón de 4 años. ¿En serio?, preguntó, con un destello de esperanza en los ojos. Para Arya, si Jon pensaba que era hermosa, solo podía ser cierto. Sí, respondió Jon con convicción y una suave sonrisa en los labios. Serás tan hermosa como Nymeria o Visenya, llena de valentía, coraje y la determinación de seguir adelante, sin importar los desafíos. No escatimó en elogios. En el futuro, todos conocerán el nombre de Arya Stark, la caballero de los lobos. Pero nadie recordará a Sansa Stark. A pesar del favoritismo evidente en sus palabras, Jon creía en lo que decía. Ya imaginaba un gran futuro para Arya, uno donde dejaría huella en Poniente. Es más, la chica se parecía muchísimo a Lyanna Stark, su madre, en su juventud. ¿Cómo podía alguien así ser feo? Las palabras de Jon parecieron encender una llama de entusiasmo en Arya, cuyos ojos grises brillaban como antorchas vivientes. Jon tenía la impresión de que la niña tendría problemas para dormir esa noche, tan emocionada estaba. Al llegar a la puerta del dormitorio, la depositó con cuidado en el suelo y le acarició el pelo castaño oscuro. Me voy al muro más tarde. Probablemente estaré fuera unos meses. Hasta entonces, quiero que te portes bien y no vuelvas a escapar del castillo. Incluso con tan solo 4 años, Arya ya era extremadamente aventurera, causando problemas y travesuras como un huracán. Bastaba con una oportunidad para escapar hábilmente del castillo. Afortunadamente, ella nunca había cruzado los límites de Invernalia, y todos conocían a la segunda hija del Señor del Norte, lo que evitó cualquier problema mayor que pudiera haber surgido. Aún así, sus escapadas causaron gran confusión, y tanto Eddard como Catelyn sufrieron a menudo dolores de cabeza por las travesuras de Arya. Ambos intentaron educar a la niña, pero fracasaron, y ella se resistió a las lecciones con aún más fiereza. De repente, Arya giró la cabeza tan rápido que Jon se sorprendió de que no se hubiera lastimado el cuello. ¿Puedo ir contigo, Jon? Por favor, por favor, por favor. Se aferró a su pierna, mirando hacia arriba con ojos suplicantes y esperanzados. Al enterarse de que Jon iba al muro, Arya decidió acompañarlo. Había oído hablar del lugar durante toda su corta vida y no quería perderse la oportunidad de vivir una aventura épica con su hermano favorito. No, respondió Jon, poniendo los ojos en blanco. Su negativa fue tan firme como cruel. No podía llevar a una niña de 4 años a un lugar lleno de violadores y ladrones, aunque hubiera muchos hombres buenos en la guardia de la noche. Además, su viaje tenía un propósito específico: visitar a uno de los 3 parientes Targaryen que quedaban en el continente. No era un viaje adecuado para Arya. La esperanza en los ojos de Arya se extinguió casi de inmediato con las palabras de Jon. Percibió la determinación en su voz.
Parecía que, dijera lo que dijera, él se negaría sin pensarlo dos veces. Al ver la mirada abatida en el rostro de la chica, el duro corazón de Jon se ablandó y se agachó a la misma altura que ella, mirando directamente a la chica. Aunque no puedo llevarte, puedo traerte algunos regalos. Si te has portado bien, quizá incluso le pida a un herrero que te construya una espada digna de una reina guerrera como Visenya y Nymeria. Sonrió. El desaliento y la tristeza de su rostro desaparecieron tan rápido como cabría esperar de una niña de su edad. Abrazando a Jon, Arya exclamó emocionada. Me portaré bien. Al pensar en poseer una espada, las hermosas mejillas de la chica se tiñeron de un pálido rubor. En ese momento, solo la veía cabalgando sobre un caballo indomable y empuñando una espada comparable a la de Fuego Negro o la Hermana Oscura. Ahora ve a descansar. Dándole varias palmaditas en la espalda, Jon se levantó y habló con seriedad, a lo que Arya asintió repetidamente. Ella miró a Jon una vez más y le mostró una gran sonrisa emocionada mientras corría hacia su habitación, saltando de alegría. Al ver la escena, Jon sintió una gran satisfacción. Sabía que sería un buen padre, o al menos se esforzaría al máximo. Mucho mejor que su padre de su vida pasada, quien lo abandonó cobardemente con la excusa de que no soportaba verlo morir lentamente en una cama de hospital. Tomando una respiración profunda, Jon se giró y caminó hacia su habitación, al lado de la cocina. Dejando escapar una nube de aire blanco por la boca, Jon miró a su alrededor y solo vio la blancura de la fina nieve dondequiera que mirara. A medida que se acercaba al muro, el frío intenso se intensificaba. Si la baja temperatura era mortal para cualquier ser humano, lo que realmente quería saber era cómo los salvajes sobrevivían más allá del muro. Jon miró a su alrededor y pronto vio un claro no muy lejos. Por las piedras colocadas allí, era un campamento por el que pasaban todos los que se dirigían al muro. Al bajarse del caballo, Jon acarició suavemente el cuello del hermoso animal que lo había traído hasta allí. Buen chico. Atando las riendas del caballo a un árbol, Jon tomó su espada, Lady Lía, del caballo y se la puso a la cintura. Este lugar no era Invernalia. Podría haber salvajes que, con suerte, hubieran cruzado el muro y entrado en el norte. No podía quedarse desarmado en un lugar como este. Sacando sus herramientas para encender fuego, Jon encendió un fuego con destreza y disfrutó del calor de las llamas anaranjadas con su caballo. Jon sacó un saco que contenía carne seca y se la comió sin pensarlo dos veces mientras ayudaba a su caballo a comer lo que había disponible, hojas congeladas y hierba. Habían pasado 3 días desde que salió de Invernalia y, según su mapa, debería estar a unos pocos kilómetros del lago Largo. Honestamente, el viaje fue más corto de lo que esperaba, pero como la nieve estaba baja, el viaje transcurrió sorprendentemente rápido. Parecía que el tiempo quería que llegara al Castillo Negro cuanto antes. Tengo que tener cuidado de cubrirme la cara. Algunos son soldados que lucharon junto a mi padre en la guerra. Podrían reconocerme, murmuró Jon para sí mismo mientras alzaba la vista y veía una ligera nevada caer del cielo. No sabía cuántos de esos hombres seguían siendo leales, cualquier susurro de su existencia podría alertar a cierto eunuco en la Fortaleza Roja, algo que no quería para sí mismo en ese momento. Apoyado contra un árbol, Jon envolvió ambos brazos alrededor de su espada y la apoyó en su hombro, observando las llamas arder junto con las brasas crepitantes. Jon quería dormir, pero se contuvo. No quería que su hermana volviera a invadir su sueño. Se había convertido en una rutina para ambos, sobre todo para ella. Si se quedaba dormido, se sumía en un sueño profundo y Rhaenys volvía a entrar en su sueño por milésima vez. A él no le parecía que fuera malo hablar con ella, pero esa sensación de ser tratado como un hermano menor era simplemente molesta, y la chica no podía dejar de abrazarlo cada vez que se veían en sus sueños. Siempre mirándolo con una mirada de determinación, como si la tarea más importante en su vida fuera protegerlo. Aunque la preocupación lo abrigaba, no era un niño. Desde el momento en que fue elegido por el Dios omnisciente y omnipotente, ya estaba destinado a ser rey, y un rey no tiene infancia, solo responsabilidades y deberes. Para ello, aunque quería jugar como cualquier niño normal, algo que nunca había hecho en su vida pasada, Jon se esforzó por entrenar y estudiar cada momento que pudo, incluso en sus sueños, donde la reina Visenya y la reina Rhaenys le enseñaron todo lo que pudieron, desde magia de sangre hasta etiqueta. Se podría decir que de las 24 horas que tenía el día, 18 las dedicaba a entrenar. Todo para poder sobrevivir en el futuro y elevar a su familia a alturas nunca antes vistas. Mientras Jon pensaba, oyó una ramita romperse, antes de que el silencio volviera a su entorno. Sin tener que mirar a su alrededor, Jon habló en tono tranquilo.
Si quieren fuego para calentarse, puedo compartirlo, pero si quieren pelea, les cortaré la garganta. Nadie le respondió a Jon durante largos minutos, pero se escuchó una risa fuerte, junto con pasos rápidos y pesados. Ja 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 ja. El cachorro del sur es valiente. Al escuchar sus palabras los labios de Jon se crisparon, era la primera vez que lo llamaban sureño, aunque fuera en el norte. Jon levantó la vista y vio a un hombre alto y fuerte, acompañado de un hombre y una mujer. Todos vestían pieles de animales. Llevaban el pelo revuelto y era evidente que no se habían bañado en días, o incluso semanas. Salvajes, o como querían llamarse, el pueblo libre. Jon permaneció indiferente a pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento. Él tenía una espada y el enemigo tenía hachas y lanzas como armas. Desde cualquier punto de vista, estaba en una situación peligrosa, pero él no lo creía. Cuando puedes ver los golpes futuros de tu enemigo, hay muy pocas cosas que realmente puedan matarte y los tres salvajes definitivamente no eran una de esas personas. Al ver al niño mirándolo sin miedo, Craner no pudo evitar chasquear la lengua con admiración. A la edad del niño, se habría meado de miedo si se hubiera encontrado con tres enemigos solo en un bosque. Ya que compartiste tu fuego, ¿cómo puedo hacerte daño, cachorro? Craner sonrió, mostrando sus dientes podridos y amarillentos. Se acercó y se sentó frente al chico, pudiendo ver su apariencia sin dificultad. Por la ropa y la espada que sostenía, Craner supuso que el cachorro era de una casa noble del norte, tal vez incluso el heredero de una casa importante. Sus otros dos compañeros también se acercaron y se sentaron junto a su líder. Ambos miraban al niño que tenían delante. La mujer de cabello negro y ojos azules llamada Grace no pudo evitar sorprenderse por la belleza del chico. Definitivamente era el hombre más guapo que había visto en su vida. Al ver la cara de Grace, Craner y el otro hombre estallaron en carcajadas. Miren la cara de Grace, obviamente quiere que el chico se la lleve. Ja 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 ja. Las burlas de su compañero hicieron que la mujer de 25 años resopló fríamente mientras golpeaba a ambos hombres en el hombro. Cállense, hermanos idiotas. Gruñó enojada mientras miraba a sus hermanos con una mirada fría y aterradora. TSK. Esa mirada me recuerda a las arañas de hielo, comentó Craner mientras le acariciaba el hombro, dolorido por el puñetazo de su hermana. ¡Qué adorable! Una familia de tres en un viaje hacia la muerte, comentó Jon, echando más leña al fuego. Sus ojos morados brillaban con un tenue resplandor fosforescente. Craner sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al ver esos ojos morados. Una emoción que no conocía desde hacía mucho tiempo le invadió el pecho. Miedo. Este niño era extraño, muy extraño. Como si le leyera el pensamiento, el chico sonrió y habló con un tono que le provocó escalofríos. Estás muerto si sigues rumbo a Invernalia. ¿Cómo sabes que nos dirigimos a Invernalia? Preguntó Craner, obligándose a calmarse, mientras la mano que sostenía el hacha se tensaba ligeramente. Porque vi sus cabezas rodando por el suelo tras ser decapitadas por hielo, la espada ancestral de la casa Stark, respondió Jon con naturalidad mientras comía un trozo de carne seca, con sus ojos morados clavados en los tres salvajes con una mirada escrutadora. Si crees que la gente de Poniente y esos era supersticiosa, no tienes idea de los supersticiosos, que eran los salvajes adoradores de árboles con rostros extraños. Porque entraban en contacto con la magia con más frecuencia que cualquier otro pueblo de este planeta. Sabían que en las profundidades de los desiertos helados había dioses y monstruos más aterradores que los dioses. Quiero que hagas algo por mí. Si lo haces, ¿te dejaré en un lugar seguro?, preguntó Jon mientras arrancaba un trozo de carne seca y lo masticaba con fuerza. Craner miró fijamente al chico y habló en voz baja, casi como si temiera molestarlo. Te escucho. No lo culpes por ser un cobarde, pero solo aquellos que viven en las dificultades saben cómo sobrevivir frente a la muerte. Los labios de Jon se levantaron en una sonrisa al ver que las negociaciones habían comenzado. Quiero que vuelvas más allá del muro y le entregues una carta a Mance Rayder. Las palabras de Jon cambiaron drásticamente las expresiones de los tres. Jamás volveré a ese lugar. Gritó Grace con fuerza mientras se levantaba furiosa. Había un profundo horror oculto en su mirada. Aunque los otros dos no dijeron nada, ambos fruncieron el ceño al oír las palabras de Jon. Solo ellos saben lo difícil que fue escalar el muro y entrar al norte. Tendrás un guía especial. No te lastimarás, dijo Jon, señalando hacia arriba. Los tres salvajes levantaron la cabeza y vieron un cuervo posado en la rama de un árbol. Lo más extraño era que el cuervo tenía tres ojos, uno enorme en medio de la frente. El cuervo de tres ojos. Craner tragó saliva al ver al cuervo de tres ojos.
Antiguas leyendas invadieron su mente mientras sus manos empezaban a sudar, a pesar del frío que lo rodeaba. Leyendas de un vidente verde de los hijos del bosque. No te preocupes, él no come gente, o al menos, no lo creo, comentó Jon, con un dejo de diversión en la mirada. En cuanto al cuervo de 3 ojos, nunca antes había conocido a este pariente. Solo había presentido, en una ocasión, que alguien intentaba vislumbrar su futuro. Una tarea ardua y, podría decirse, potencialmente mortal. Jon, sin embargo, ya sabía la identidad del hombre detrás del cuervo. Brynden Rivers. Uno de los grandes bastardos de Poniente e hijo ilegítimo de Aegon IV. El cuervo voló elegantemente por el aire y se posó en el hombro de Jon. Sus 3 ojos lo miraban con profundidad y serenidad, no como un pájaro común, sino como alguien dotado de verdadera conciencia. Era un humano quien observaba tras los ojos del cuervo. Jon ignoró el miedo en los rostros de los 3 salvajes frente a él, concentrándose solo en el cuervo posado en su hombro. Hola, tío abuelo, saludó Jon con una sonrisa. La llegada de Brynden fue una sorpresa inesperada, pero grata. El cuervo graznó, como en respuesta, antes de emprender vuelo nuevamente y aterrizar junto a los 3 salvajes. Disculpa por molestarte, pero necesito que guíes a estas personas hasta Mance Rayder, dijo Jon, fijando su mirada en el cuervo, que ahora analizaba a los 3 hermanos con una mirada intensa y enigmática. A diferencia de Jon, los 3 salvajes no sintieron nada más que miedo y pavor ante esos ojos aterradores. Como pueden ver, pueden regresar sin peligro. Si quieren, incluso pueden traer más gente. Considérenlo una recompensa adicional por sus servicios, declaró Jon, mirando directamente a Craner. Su voz era tranquila, pero con una majestuosidad que hizo que el hombre, ya de más de 40 años, se inquietara. Ante esa mirada majestuosa, Craner sopesó sus opciones: aceptar y vivir o negarse y morir. La elección era obvia para cualquiera que valorara la vida. Aceptamos, respondió rápidamente. En ese momento, solo quería estar lo más lejos posible de ese cachorro sureño. Nunca había visto nada tan aterrador. Ni siquiera los caminantes blancos daban tanto miedo como un niño que parecía saber algo sobre ellos. Jon asintió y sacó una hoja de papel amarillento y un lápiz de carboncillo de su bolso. Algo más refinado sería ideal, pero el norte estaba lejos de ofrecer el lujo de esos. Tras unos 15 minutos de escritura, Jon dibujó un dragón de 3 cabezas en la parte inferior de la hoja. Luego enrolló el papel y lo sujetó con una pequeña ramita maleable. Aunque no era un pergamino digno de un rey, a Jon no le importó. Tenía que usar lo que tenía a mano en ese momento. Al ver a los 3 salvajes marcharse con su tío abuelo, Jon sonrió. Aunque fue un encuentro inusual, le gustó el resultado. Con la carta de Mance Rayder, podría ahorrar tiempo y debilitar al ejército de no muertos liderado por el Rey de la Noche con al menos unos cientos de miles de reclutas potenciales. Jon suspiró, cerró los ojos y comenzó a soñar. Sabía que en cuanto entrara en el mundo de los sueños, conocería a su tío abuelo, Brynden. Como Jon imaginó, tan pronto como abrió los ojos, se encontró frente a un árbol gigantesco con un tronco pálido como el hueso y hojas carmesí. En el trono se podía encontrar tallado un rostro deformado y lloroso, llorando lo que parecía sangre. Era un arciano. Jon pronto se concentró en las raíces del arciano, donde se veía a un hombre pálido y marchito. Su cabello blanco caía desordenado a los lados mientras el olor del bosque emanaba del hombre. Uno de sus ojos estaba vacío, mostrando la cuenca ocular sin ojos. Llevaba una armadura de cuero negro y una capa larga y desgastada sobre los hombros. Las raíces lo envolvían como si fuera parte del bosque arciano. Nos conocimos en persona, tío abuelo. Jon volvió a saludar al hombre, con una sonrisa divertida en los labios, al notar que intentaba adivinar su futuro. Sobrino, a quien nunca vi venir, te pareces mucho a tu padre, dijo Brynden, con la voz tan ronca como se podía esperar de un hombre de 118 años. Es un cumplido, dado que mi padre era el hombre más guapo del continente. Jon se encogió de hombros mientras miraba con curiosidad a su alrededor. Sabía que ese paisaje era más allá del muro, un lugar muy hermoso, aunque las arañas de hielo gigantes y los no muertos podían afectar la experiencia de visitar el lugar. Brynden soltó una carcajada al escuchar la presunción en el tono del chico. Nunca pensó que volvería a reír en esta vida, pero aquí estaba, sonriendo con su familia después de mucho tiempo. Parece que tienes el don de ser un vidente verde, dijo Brynden, mirando al chico de cabello blanco dorado y ojos morados, muy guapo, más guapo que cualquier otro Targaryen. Parecía un valirio de sangre pura. Sentándose en el suelo, Jon respondió con calma y confianza. En cuanto a ver el futuro, no hay nadie más poderoso que yo sepa. Brynden no lo negó y observó atentamente a su sobrino nieto.
10 años atrás, ya no veía el futuro con la misma claridad que antes. Solo veía vagas imágenes del futuro. Anteriormente, había intentado encontrar la fuente de la interrupción de los sueños verdes, pero cuando intentó ver, solo había un gigantesco vórtice azul y plateado flotando en la inmensidad del vacío. Pero sufrió el peso de ver algo que no debía, su otro ojo quedó gravemente dañado y si no hubiera sido por la ayuda de Leaf y los otros niños del bosque, habría perdido el otro ojo. Si Jon hubiera escuchado la descripción de Brinden, habría sabido que el hombre estaba hablando del nexo tiempo-espacio, se habría sorprendido aún más de que Brinden hubiera logrado sobrevivir frente al lugar más caótico y anárquico del universo. Ya que dices ver el futuro, supongo que ya sabías lo que se avecinaba, preguntó Brinden, cambiando por completo el ambiente de la sala, poniéndose serio y casi sofocante. Sí. El rostro de Jon también se puso serio. Estaba bajo mucha presión. Tomar el trono, enfrentarse a un ejército de no muertos y sobrevivir unos años sin luz solar, todo en menos de una década. Solo él sabía la presión que sentía en ese momento, le hubiera encantado jugar en modo fácil, pero el mundo eligió automáticamente el modo Dark Souls. ¿Qué planeas hacer? Brinden no expresó su opinión sobre el futuro, sino que le preguntó a su sobrino qué pensaba. Toma el trono, lucha contra el ejército de no muertos y vive una larga vida cómoda y placentera. Jon respondió con indiferencia. Él mismo sabía que sus palabras eran solo un engaño, especialmente la última parte sobre la vida larga y cómoda. Ciertamente tendría una larga vida, pero una vida llena de problemas. Los labios de Brinden se crisparon al oír a su sobrino referirse con naturalidad a la guerra que había decidido el futuro de la humanidad. Un mundo en ruinas o la supervivencia de la raza humana. Al notar los pequeños movimientos de Brinden, Jon no necesitaba ser un adivino para saber lo que pensaba. No te preocupes, tío. Tengo un dragón, un ejército de fanáticos, y aunque la situación parezca extremadamente peligrosa, me estoy preparando para mi reconquista en el año 296. Las palabras de Jon hicieron que Brinden se sorprendiera. Ignoró los demás nombres y se centró en el más importante. ¿Dragón? Quizás por ser un Targaryen, el nombre dragón tenía un encanto irresistible para cualquier Targaryen. Era como un anhelo desde lo más profundo de su corazón, latiendo como un fuerte deseo de poseer algo que todo Targaryen debería tener derecho a poseer. Sí, mi hermano y compañero guerrero, Caraxes. Jon puso los ojos en blanco ante la mirada de Brinden, casi como un niño escuchando su cuento favorito. Aunque comprendía el anhelo en sus ojos, solo un jinete de dragón sabe lo maravilloso que es el vínculo entre jinete y dragón. Agitando la mano, el mundo onírico comenzó a cambiar y una enorme bestia apareció ante ellos. Brinden contuvo la respiración al ver la enorme bestia carmesí. Era un dragón. Caraxes en ese momento era mucho más grande que hace 4 años. Su longitud había aumentado de 20 metros, 65 pies, a 51 metros, 167 pies. Tenía el doble de envergadura, con las alas completamente extendidas. Sinceramente, el crecimiento de Caraxes superó las expectativas de Jon, pero su rápido crecimiento trajo consigo algunas dificultades, que fácilmente se pasaron por alto al considerar la velocidad de crecimiento del dragón. Cuanto más grande fuera Caraxes, mejor para Jon, quien podía intimidar fácilmente a personas deshonestas. Sin embargo, la cantidad de comida que comía el dragón no era ninguna broma. Jon había oído hablar de una bestia enorme sobrevolando la bahía de hielo y de cadáveres de ballenas abandonados en la playa. Era evidente que Caraxes se alimentaba de ballenas por la noche. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.